pendiente algo que quiero que tratar de cerrar, por lo menos una primera parte, entendiendo la prueba y la tentación. Ahí, este es uno de los temas complejos, porque, por ejemplo, se muere un familiar nuestro y decimos, bueno, ¿era la voluntad de Dios? Y ahí empezamos y cada uno dice una cosa. Pero, bueno, sobre la muerte, a la muerte también le llamamos que ella es la voluntad de Dios. Sin embargo, la muerte ya es algo decidido, es algo decisivo para todo ser humano. ¿Sabe cuál es el problema? El problema es que nosotros no aceptamos eso. Entonces, hay algo que es natural que suceda, como la muerte. Pero los seres humanos no la aceptamos. Bueno, ¿cuándo alguien se anticipa para que la muerte le llegue si todavía no es la hora? Bueno, cuando uno no está caminando con Dios, cuando uno no obedece a Dios, sino que se deja llevar de los pensamientos y de todas las concupiscencias que hay, entonces uno puede perder la vida antes de tiempo. Por ejemplo, si yo veo en la carretera que la carretera dice máxima velocidad 60 kilómetros por hora, pero yo voy a 110. ¿Qué cree que puede pasar? Que me accidente. Y todavía no era mi hora, pero ¿quién tomó la decisión de ir así? Yo. Entonces, pero hay gente que ha muerto en un accidente y dice, era la voluntad de Dios. Dios lo tenía hasta ese día. No, hay cosas que no estaban hasta ese día. Fue que la persona, por su decisión, hizo eso. Que existe la soberanía y la gracia y la voluntad y la misericordia de Dios para el ser humano en gran manera. Dios tiene misericordia, pero la muerte es algo natural para los seres humanos. Así que, partiendo nada más de ese ejemplo, cuando miramos lo que dice Santiago, de tener cuidado de atribuirle a Dios, cuando le viene a uno una tentación y hacer la distinción entre qué es una tentación y qué es una prueba, ya definimos que la tentación es toda incitación a hacer lo malo. Es una tentación. Pero que una prueba, entonces, sí le puede pasar a un cristiano, a una persona, a una familia. Puede pasar un momento de prueba, porque prueba en sí el término ya lo dice. Es cuando a alguien pues se le está calificando, se lo va a evaluar y entonces tiene que pasar una prueba para mirar cómo está. Eso lo vivimos los cristianos. Amén. Porque nosotros necesitamos entender en qué momento uno está siendo tentado y en qué momento está uno siendo probado. Y a qué es que estamos más expuestos continuamente, a ser probados o a ser tentados.
Claro, a ser tentados. O sea, la necesidad de buscar a Dios, de estar bajo la dirección de Dios, es porque el ser humano es un ser débil. Estamos en un cuerpo donde esta materia es débil. O sea, débil, ¿a qué nos referimos con débil? Que puede percibir y puede responder fácilmente, sin ningún esfuerzo, hacia lo malo. El ser humano responde sin esfuerzo hacia lo malo, pero a lo bueno le toca aprenderlo. Por eso en la Biblia dice que hay que aprender a hacer el bien. O sea, el bien es algo que hay que aprenderlo, porque el mal ya viene empaquetado. Dice, deje de hacer el mal y aprenda a hacer el bien. O sea, en algo el ser humano se desenvuelve. Su hábitat es como si yo pongo en este momento y traigo un pez aquí, lo pongo ahora aquí, pues el pez se va a morir ahogado. Porque su hábitat no es es donde esté el agua. Ahí él se mueve porque ese es su hábitat. Pero si a mí me meten en el agua y yo no sé nadar, entonces mi hábitat no es el agua, es esto, la tierra seca. Ahí es donde me muevo. El ser humano tiene una naturaleza de inclinación hacia lo malo, que por eso Dios dice en el verso 18, Él de su voluntad, o sea, Él por su decisión nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas, o sea, para que seamos los que le demos fruto, los que demos los primeros frutos. ¿Cuáles frutos? Los frutos de bondad. ¿Los frutos de qué? De bien. Porque el ser humano sin Dios es difícil que produzca el bien. Él intentará hacer el bien, pero no alcanza a hacer el bien que quiere, sino el mal que no quiere. Eso es lo que hace. Entonces, al entender nosotros a qué estamos expuestos, y no importa qué tanto tiempo lleves en la iglesia, qué tantos años, todos estamos expuestos. Entre más altura uno haya alcanzado, más peligro tiene. Eso es definitivo. ¿Y por qué entonces a veces en la vida cristiana, al pasar de los años, porque a veces yo le tengo miedo y yo cuando hablo de eso me meto ahí, porque debo entrar en esa lista, es de los años que ya llevo en el Evangelio, cuánto bien me hacen a mí los años en el Evangelio. Y al evaluar, en algunos momentos se puede uno dar cuenta que los años no le hacen tanto bien. ¿Por qué se lo digo? Porque se pierde ese fervor. ¿Sabe cómo lo llama la gente? Algunos cristianos lo llaman el primer amor. Algunos enseñan, o yo he oído enseñar, alguna vez yo enseñaba así también, ya no, de que la gente vivía el primer amor. O sea, hay primero y segundo amor, ¿no? Cuando uno enseña, porque uno no interpreta bien el texto de Apocalipsis, entonces uno tiende a dejar en el ambiente de que existe un segundo amor. O sea que cuando uno se convierte a Dios, es que la gente, algunos que se convierten, se entregan apasionados. Esa gente, para ellos no hay distinción.
Culto de caballeros es igual que el culto de jóvenes. Es igual que el de campañas. Esa persona que está recién convertida no mira eso. Pero cuando la gente le lleva años, dice, ¿hoy qué es? Hoy es culto de Dorcas. No, yo mejor voy. Entonces, fíjate lo que le hace a uno los años. ¿Qué le hacen, bien o le hacen mal? El supuesto conocimiento aquí no le da ganancia, le da pérdida. Porque en lugar de ser ferviente y de buscar a Dios, es que el reclamo que el Señor le hace a la iglesia en Éfeso es que dejó de amar a Dios. Y dejar de amar a Dios es lo peor que nos pueda pasar. ¿Por qué? Porque cuando Dios pasa a segunda categoría, porque el mandamiento principal es y amarás, el primer mandamiento es y amarás al Señor tu Dios. Oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es, pero es que los pentecostales entonces nos quedamos con la mitad del mandamiento. Por defender la doctrina que somos unicitarios, entonces solamente citamos la mitad. Pero el mandato completo es y amarás al Señor tu Dios. Ahí está, ese es el primer mandamiento. Con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Primero, o sea que a uno nunca se le debe morir eso. Dios debe ser primero siempre. Aleluya. Pero Dios en algunos momentos pasa a ser segundón. Pasa a estar de segundo. Y ahí es cuando viene el problema de que el tiempo no le hace bien. Porque entonces la gente, ya cuando lleva muchos años, todo lo evalúa. Dice, no, vea, ahí se equivocó. Ese cántico no es así. El cántico es así. El texto no es así. Y llega al culto, no a adorar a Dios. Llega con otras expectativas. No, ese culto no estuvo bueno. Porque se le olvida que el culto no se lo propician aquí desde el altar, sino que el culto lo celebra cada uno. Claro, cada uno venimos a ofrecer el culto al Señor. Amén. Pero a nosotros nos acostumbraron a que la gente nos mueva. Entonces por eso el día que, imagínate, el pianista aquí, él no se puede enfermar. ¿Sí me escucharon? Él no se puede enfermar. Él no tiene derecho a enfermarse nunca, porque por ahora tenemos un solo pianista. Pero él tiene familia. Entonces, si se le llega la familia, a él no se le puede enfermar, porque él tiene que estar en todos los cultos. Y el día que él no pueda venir, entonces hay que echarle una llamada que qué pasó, que por qué no está, porque entonces tiene que movernos el músico para que nosotros podamos sentirnos que estuvimos en culto. ¿Y qué tiene que ver esto con la tentación y la prueba? Mucho. Porque nosotros somos tentados hasta en el mismo culto, ¿yo? Sí. Dice, no, este culto no. Entonces por eso lo descalifica. Y todos nos puede pasar eso. Todos, llámese pastor, llámese líder, llámese diácono, llámese como llame. No podemos vivir eso, que somos tentados ¿a qué? A eso. ¿Y quién nos pone eso?
Pero cuando uno ama a Dios de verdad con esa pasión y con el corazón, a usted no le importa cómo esté pasando, sino usted se mete en Dios. Amén. Por eso vea a los recién convertidos. ¿Un recién convertido de qué habla? ¿Cuál es el tema de un recién convertido? Convertido a esos bien convertidos al Señor, Dios. Gracias al Señor, aleluya, y todo es Dios y Dios y Dios. Pero alguien que le pasa los años, entonces ya, bueno, tiene una cantidad de temas y por eso se siente una persona ahí, va uno en el bus, con alguien ahí, y usted escucha a la gente con problemas y con situaciones, y usted cree que es uno capaz de decirle algo a esa persona, le da miedo. No siente libertad. ¿Por qué? Porque ha dejado apagar ese espíritu de glorificar a Dios, de vivir para el Señor, de alabar a Dios. Ha sido tentado, ¿por qué? No apartarse de Dios, pero ha puesto a Dios en segundo lugar, o quizás hasta más abajo. Uno ha desplazado a Dios, y por eso entonces, cuando le vienen las situaciones, cuando le vienen las pruebas, cuando le vienen las tentaciones, no sabe diferenciar qué es una cosa y qué es otra. Porque puede entonces atribuirle o todo, como hablamos, o todo al diablo, o que todo lo está permitiendo el Señor, ¿no? Y por eso nació la doctrina del permisismo de Dios. La voluntad permisiva de Dios, que se la inventaron. ¿Para qué? Para que cuando algo le pase no, eso fue que Dios lo permitió. No, eso fue que Dios se lo permitió. No, Dios permitió eso. No, Dios no permite lo malo. Yo leí un texto que dice aquí: no erréis, hermanos míos. Pero el versículo está inmerso dentro de un contexto. ¿Cuál es el contexto? Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios. O sea, Dios no pone a nadie a prueba para que vaya a probar el mal. Así de sencillo. En ese espacio, en ese ambiente, Dios no pondrá nunca a un cristiano. Vamos a probarlo. No, Dios no lo prueba con eso. Porque el que prueba, el que impulsa a alguien, el que incita a alguien a hacer el mal, es el maligno, es el tentador. Dios, ¿a qué lleva a una persona? A hacer el bien. Dios lleva a una persona a apartarse del mal. Eso es lo que Dios siempre pondrá en el corazón de nosotros. Porque toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. O sea, todo lo bueno, aleluya, todo lo perfecto desciende de lo alto. Entonces, cuando alguien dice que algo malo se lo permitió Dios a alguien, estamos errando. Eso es lo que dice la Biblia. Dice: no erréis, no erremos. Porque cuando a alguien le pasa algo malo, entonces dice: no erre, porque eso no se lo está produciendo Dios. Porque de Dios viene toda buena dádiva y todo don perfecto. Gloria al Señor. Así que la voluntad del Señor, para que nosotros podamos expresarla, para que nosotros podamos vivirla, se trata de aprender a diferenciar en qué circunstancia y qué es lo que nos rodea y qué nos mueve. Hoy, en el mundo que estamos, con tantas enseñanzas, con tantos placeres, con tanta vanidad, en el mundo que estamos, el ser humano tiende
totalmente al materialismo absoluto. Y el cristiano está siendo tentado a convertirse en una persona absolutamente materialista. Cree en Dios, claro, le pide a Dios, espera en Dios, pero tiene a Cristo solo para esta vida. Y Pablo dijo que tener a Cristo solo para esta vida es ser digno de lástima. ¿Por qué? Porque no ve a Cristo, no se mira a Él de verdad sirviéndole a Dios, no se mira a Él preparándose. Cuando es el día que se hable de la venida del Señor, que el Señor puede venir, y si todos están preparados, hay gente que queda asustada de una vez. De una queda asustada y dice: ay, si el Señor viniera hoy, usted se levantaría con el Señor. Y la persona empieza de una vez: hay poder que, ay Señor, guárdame en tu nombre. Y poder, Señor, todavía no. Porque la persona no está preparada. Es como cuando se llega a la Santa Cena. El día de que se celebra la Santa Cena, a veces nosotros nos encargamos también de crear un ambiente, el pastor, que ese es el día de reconciliarse. Equivocación. Porque la Santa Cena se toma demostrando que tenemos comunión los unos con los otros. La Santa Cena no es el día para arreglarse los problemas y entonces restablecer la comunión el día de la Santa Cena, sino que se recibe y se participa porque tenemos comunión. Pero se había convertido la cena del Señor en un momento para que la gente se reconcilie. Y entonces por eso se daban espacio en el templo. A ver, hermano, si usted tiene algo contra el hermano, vaya y pídale perdón. Y había gente que hasta se atrevía, iba y le pedía perdón. Pero porque se veía, dice: es que si yo no participo de la cena, yo tengo que participar de la cena. Y le pedía perdón, pero al otro día otra vez estaba igual. Entonces no servía para nada. Entonces la comunión es lo que y es lo que distingue a la iglesia, que nosotros somos un pueblo diferente. Pero para que tengamos la comunión, tiene enemigos. Y el enemigo es que en muchas cosas somos tentados a no tener comunión. ¿Por qué? Porque nosotros como humanos fallamos en cualquier momento. ¿Está de acuerdo? Sí. Y no solamente que lo hagamos con la intención de ofender a una persona, porque a veces puede uno estar fallando sin necesariamente estar pensando algo malo de alguien, pero a veces la actuación que uno tiene no es la correcta, no es la apropiada, y eso resulta indisponiendo a alguien o a un grupo de personas. Por eso es que nosotros, si entendemos que estamos tan rodeados de tentaciones, porque es que a veces hemos pensado que la tentación solamente la viven los varones con respecto a las mujeres. Entonces encerramos que la tentación es eso, del varón con respecto a una mujer, que eso sí, que eso es tentación. No, tentación es toda incitación a hacer algo malo. Eso es tentación. ¿Por qué? Porque hacer algo malo es apartarlo de la voluntad de Dios. Y eso es lo que quiere el maligno, que se llama el tentador. O sea que el oficio de él, la primera manera de actuar del enemigo con el ser humano es a través es tentándolo, es usando la debilidad humana. Pues ¿cómo lo tienta uno? Si yo soy rabioso,
Si yo por cualquier cosa me indispongo, entonces ¿cómo me tentará el enemigo? Pues planteándome problemas donde me indisponga, para que actúe. Si soy una persona que no puedo controlar la soberbia, entonces, y cuando me toma la soberbia, entonces actúo y digo palabras y ofendo y grito y de todo. ¿Quién está actuando ahí? El enemigo está tocándome, no se deje. Yo le digo a la gente, digo, bueno, a uno le tiran una cachetada. Vamos a poner un ejemplo. Le pegan una cachetada ahí en la cara. ¿Qué siente la persona que recibió el golpe en la cara? ¿Qué está sintiendo en ese momento? Ganas de devolverle otra, pero como más pasito, no tan duro. ¿Cierto? Ya no una cachetada, sino un golpe así que lo aplaste, que lo baje, que lo derribe. Porque así es que el mal actúa en el hombre para destruirlo. Entonces mire la diferencia tan grande entre lo que es la tentación y la prueba. Porque la prueba es cuando usted pasa situaciones para las cuales usted no está preparándose, ese no es su propósito, pero usted está trabajando y su propósito es cumplir con las obligaciones de su familia, de su casa y las cuentas que tengan, pero de pronto se quedó sin trabajo. Y vienen a cobrarle, viene usted a tener que responder y le exigen, miren, hay que comprar esto, hay que pagar aquello, vino lo otro. Y usted está pasando por una situación que usted no provocó, que sencillamente le llegó así. Se enfermó y le pudo venir una enfermedad difícil. Porque es natural que los seres humanos nos enfermemos. Y usted tiene que enfrentar eso. Ahí empieza entonces a ponerse a prueba ¿qué? La fe. Porque usted va a buscar a Dios. Usted va a pedir que alguien ore por ti. Usted va a tocar puertas a ver quién te puede ayudar, quién te puede sacar en medio de la situación que está viviendo. Pero va a pedirle al Señor. Entonces se está poniendo a prueba ¿qué? La fe. A usted el hogar va bien, pero de pronto se descontrola, porque de pronto en el hogar alguna cosa hace que como que el ambiente y esa cosa bonita que había como que se torne toda fea, toda dañina. Y ahí usted tiene que tener claridad y no dejarse provocar del mal por la situación, para darse cuenta que es natural que también eso pase, que hayan desacuerdos, desavenencias al seno de un hogar, de una pareja. Pero ahí se está poniendo a prueba ¿qué? También se está poniendo a prueba qué tanto usted ha recibido del Señor, qué tanto usted ama a esa persona, si es capaz de hacerle daño a esa persona. Porque yo estaba leyéndome un artículo por ahí en los diarios y alguien decía, me ofrecieron una disculpa, pero la disculpa que me ofrecieron fue como una bofetada más. Y pone la comparación y dice, eso es como el hombre que le pega a la mujer y al rato de haberle pegado le dice, yo te amo a ti, es que yo la quiero mucho. Dice, ¿cómo se entiende que alguien lo golpea a uno y al rato le dice que lo quiere? No es compatible eso, no es racional eso. Pero en la vida
se presentan todas estas cosas que se convierten en una situación difícil. Una mujer que tiene a un hombre sano, fuerte, trabajando, que aporta todo, pero de pronto se enfermó y ya no puede traer todo. Ahí está a prueba el amor. Ahí se está probando qué tanto ama, si es capaz de cumplir, si es capaz de ser fiel aún a lo que dijo aquel día cuando estaba tan enamorada y enloquecida, de que lo iba a amar en la abundancia y en la escasez, en la salud y también en la enfermedad, y que dijo que sí, que iba a serle fiel. Pero ahí se pone a prueba cuando viene ese momento. Amén. Entonces, esas son las cosas que uno tiene que distinguir. Pero también entonces el matrimonio tendrá la tentación de que se le meta una persona extraña. Tendrá esa tentación de que tanto al uno como al otro. Y entonces ahí es donde se debe definir que el cristiano debe entender que no es por los años que ha vivido, no es por los dones que tenga, no es por los cargos que tenga en la iglesia, que él va a poder seguir adelante, sino porque aprenda a entender que como cualquier otro necesita buscar a Dios. Necesita depender de Dios y no atribuirle al Señor cosas que no son. No atribuirle a Dios, porque es que el versículo dice: no erréis. Por favor, no se equivoque. No se equivoque. No le atribuya a Dios algo que Dios no ha hecho ni va a hacer. Bendito el nombre de Jesús. Porque uno mira muchas cosas que la gente le atribuye a Dios cuando también se considera espiritual, y le considera y le atribuye a Dios lo que siente. Entonces ora al Señor, viene y hace un ayuno y dice: yo siento tal cosa, y empieza a predicar lo que siente. Y hay otro peligro ahí. No, yo siento tal cosa. No, yo siento que tal cosa. Yo siento que a ellos les va a ir mal. Yo siento que ese negocio que va a poner van a fracasar. Y empieza a predicarlo. O sea, empieza a hablarlo. Porque a simple vista ve algo y entonces empieza. ¿Y a quién se lo atribuye? No, Dios, yo en oración yo sentía. No le atribuyas, porque lo malo no proviene de Dios, dice la Biblia aquí. Amén. Todo lo bueno y todo lo perfecto es lo que viene de Dios. Dios no le va a poner a uno nunca lo malo. No, nosotros somos gente de fe. Nosotros somos personas que hemos aprendido a vivir y a esperar en Dios, y por fe. Es que usted se casó también y usted creyó en eso del matrimonio, creyó en esa persona que iba a estar contigo, y ahí han pasado los años y ahí está contigo, porque usted eso también lo hizo por fe. Y así como creyó, así tenemos que seguir creyendo que vamos a terminar la carrera juntos. Amén. Pero también yo debo creer lo que Dios hace, porque ¿qué dice Dios? Dice que si alguno se case, cásese con tal que sea en el Señor. Eso dice Pablo en el capítulo 7 a los Corintios. O sea, ¿en qué no es la voluntad de Dios? Que un hijo de Dios se case con un inconverso. Jamás. Dios no pondrá a prueba a un cristiano para que se vaya y se conquiste a una muchacha inconversa y lo va a poner a prueba y dice: no, eso Dios lo está permitiendo. Esa no es voluntad de Dios. Esa es la tentación del maligno.
¿Y qué dice Dios ahí? Dice, cuando alguno es tentado, no diga que es de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie a que lo haga, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Cuando la muchacha dice, no, en la iglesia no hay uno que me dé la medida, la talla. No hay ninguno. Pero hay uno que no es cristiano, es de otra iglesia. Ah, pero ese sí es. Estoy llorándole al Señor. Y orando yo he sentido sentimiento equivocado. Yo he sentido, debería sentir que eso no es la voluntad de Dios. Debería sentir eso, que eso no es de Dios. Por eso es que el Señor nos llama ¿a qué? A no errar, a que no nos equivoquemos, a que dejemos y que nos demos cuenta que la voluntad de Dios es agradable y perfecta. Amén. Porque esa es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios para un cristiano siempre va a ser algo agradable, pero no significa entonces que si se casa en la voluntad de Dios, o sea, con una persona que es del Señor, no va a vivir pruebas. Porque va a pasar pruebas, vamos a pasar pruebas. Vas a pasar dificultades. Y todo el que diga, no, es que mi matrimonio, yo nunca he tenido una discusión en mi matrimonio. Mi matrimonio ha sido, nunca, siempre nos lo hemos llevado bien. Bueno, pero yo creer tanto así no soy capaz. De que una persona jamás se equivoque. Porque para que exista un hogar así, una familia así, es porque no se equivoca el uno. Hay uno que no se equivoca. Pero cuando uno lee la Biblia dice todo lo contrario. Ahí dice en Santiago capítulo 3, versículo 3. Santiago 3:2, porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, también capaz de refrenar todo su cuerpo. Si alguno no ofende en palabra, es perfecto. ¿Y cuántos perfectos hay? Uno solo. Uno solo es perfecto. Entonces, creerse perfecto, gravísimo error. Porque ahí es donde, esa es una de las cosas que el maligno, con las cuales tienta a una persona. Lo hace creer lo que no es. Y un perfecto jamás pedirá perdón. Porque ¿quién es el que se equivoca? El otro. Entonces, una persona que vive así, porque hay gente que se considera entonces espiritual, tan espiritual, que nunca se equivoca. Nosotros los pastores nos equivocamos. Fallamos. En alguna cosa, en algo fallamos. Por ejemplo, íbamos a cantar hace unos días un cántico aquí. Y comenzamos, el tono que yo escuché lo sentí demasiado altísimo. Y cuando tenga que subir, nadie llega. Bajémoslo. Lo vamos a un tono, pero que es un tono muy grave. Cuando yo quería cantarlo. Entonces, que yo me sentí, dije, bueno, no, ya no se pudo cantar.
Yo aprendí cuando me enseñaron, porque a mí esto de la música me ha gustado, es que para esto no he sido bueno. A mí me enseñaban que cuando fuera a parar la canción hiciera esto. Pero ese día me embolaté tanto que yo hacía y confundí tanto a los de aquí como el que estaba aquí, los tenía confundidos. Y al final paré todo. No cantemos. Yo prediqué y yo no estaba indispuesto. Yo dije, no se pudo cantar. Nos toca ensayar para poderlo cantar. Hay que ensayar. Pero ¿cómo se puede percibir eso allá? Eso es lo que yo viví aquí. Pero tal vez sin intención yo pude haber ofendido a la gente, hacer sentir mal a los músicos. Porque eso le puede pasar a cualquiera. Un pastor se puede equivocar. Y esa es una equivocación. Y uno tiene que aprender a reconocer que no es perfecto. Amén. Porque si reconoce que no es perfecto, entonces podrá crecer. Porque entonces somos tentados. Todos somos tentados. En algún momento somos tentados. Y fallamos. El que no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz de refrenar todo su cuerpo. No, es que como yo soy el pastor, yo no me equivoco. No, eso no es verdad. Fíjate que sin proponérselo, sin maquinar hacer algo malo, uno puede terminar ofendiendo a alguien. Y uno debe disculparse, así que les pido perdón a los músicos que lo hice sentir mal. Y a los hermanos, a la iglesia. Porque así es que nosotros tenemos que aprender. Pero qué triste cuando el cristiano se considera perfecto. Es una tentación donde lo pone el enemigo ahí. Y ese cristiano nunca avanzará, se queda ahí. Y así será en su matrimonio, y así será con sus hijos, porque cosa difícil para el ser humano es agacharse y reconocer los errores. Para nosotros nos cuesta. El enemigo dice, no, usted no se equivocó. ¿Cómo le va a pedir perdón a usted si usted no fue el que se equivocó? Pero la Biblia dice, si vienes al altar y estando ahí presentando la ofrenda, la adoración y todo, te acuerdas de que alguien tiene algo contra ti. ¿Cómo es que dice? Que alguien, otra persona tiene algo contra ti. No es usted el que tiene algo contra esa persona, sino que usted se enteró que alguien está indispuesto contigo. Usted no le ha hecho ningún mal, nada. Pero ¿qué dice la Biblia? Dice, deja ahí la ofrenda, o sea, tenga pendiente que usted debe volver al mismo sitio a ofrecer lo que me trajiste, pero váyase y pídale perdón a ese. Pídale perdón, ¿por qué? Si yo no lo he ofendido, si no he hecho nada contra él. Él es el que tiene algo contra mí, no yo contra él. Pero el Señor Jesús dijo que yo debería dejar la ofrenda. O sea, yo no lo he ofendido a él, no le he hecho nada a él, pero yo debo ir y pedirle perdón a él. Eso lo dijo el Señor Jesucristo. Amén. Pero ¿qué le pone el tentador? ¿Usted cómo va a ir? ¿Cómo se va a humillar? ¿Cómo se va a rebajar? Sí, el tentador le pone eso. Y entonces dice, no, eso sí, hasta allá y no. Hasta allá y no llego yo. Yo me voy a rebajar a semejante hermanito que es más conflictivo, que yo le dé la razón a él. ¿Quién se le ocurre eso? Entonces el tentador está ahí diciéndole, pero usted es un buen cristiano, recuerde, tú eres el diácono,
Entonces la presidenta no sé qué más. ¡Ja! ¿Cómo te vas a bajar? Usted es el que está allá al frente. La tentación está ahí, tocándolo por todos los lados. Entonces mire, la tentación no es solamente eso, que salga el varón a la calle y vea a una muchacha en minifalda y se quede viéndola. Ay, mire, eso sí, el tentador, mire cómo se deja llevar la tentación. Hay muchas otras cositas que son tentaciones y que hacen daño bastante. Amén. Y que nosotros tenemos que cuidarnos de ellas. Aleluya. Para que cuando llegue la prueba, usted pueda darle gloria a Dios. Vamos a estar en pie para que cuando llegue la situación difícil, usted pueda permanecer en el Señor, hermano. Eso es lo que Dios quiere, que usted permanezca en el Señor. Por eso, aprender de Dios es lo más lindo que puede haber. Aleluya. Porque Dios nos enseña un camino distinto, un camino de grandeza. La grandeza de un ser humano, no es que nunca se equivoque. La grandeza de un ser humano es que aprendamos a reconocer los errores. La grandeza de un ser humano es que no nos quedemos ahí en el mismo sitio, sino que avancemos a pesar de las situaciones que vivamos. Y así entendemos entonces ¿cuál es la diferencia entre lo que es la tentación? Estamos rodeados de tentaciones. Hay gente que fue tentado y dice, no voy a culto esta tarde, no voy a ir a culto. El enemigo le puso eso. Dice, no vaya a culto. El enemigo le dice, no ore, estás mal, no ores, no leas la Biblia. Bueno, vale para esa, no vamos a culto, no leo la Biblia, no oro. Lo tentó. Pero el que sabe, yo le digo a alguien, así sientas, porque la gente ora cuando siente, canta cuando siente. No cante cuando eso. Así no sienta usted cantar, cante. Amén. Así no sienta orar, oren. Amén. Porque así es que se vence la tentación. Así se vence al tentador. Así no tengas que decir nada, pues arrodíllate y no digas nada. A ver qué pasa. A ver si el Dios que es grande y bueno no extiende su mano y hace una obra poderosa. Amén. Vamos a orar que Dios nos ayude. ¿Quiénes somos tentados? Ay, Dios mío, ¿quién puede decir aquí? Yo no. Todos. Pero todos no están pasando por pruebas, pero todos pueden ser tentados en cualquier momento. Somos tentados. Soberano Señor, Dios Todopoderoso, gracias. Porque hay una iglesia aquí que alaba a Dios, que espera en Dios, que vivimos continuamente en batalla, en lucha. Oh Dios, siempre habrá una guerra que tendremos que librar. Y es cuando llegas tú con tu inmenso poder y me extiendes tu mano y me haces sentir que siempre estás aquí, que nunca me has dejado.